Exacto. Fíjate, y la palabra dice que Abraham hizo como Dios le mandó. Recogió sus bártulos, ¿verdad? Hizo sus maletas, hizo sus cosas, recogió su familia y se fue. Ahora, ¿qué podríamos decir de esa fe? Creyó. Mire, eso es una fe que está a unos niveles súper altos. O sea, tenemos que ver que la relación de Abraham con Dios era una relación de intimidad, de conocimiento de Dios, porque para usted confiar, si vemos en el plano humano, ¿verdad? Confiar en alguien, usted tiene que conocerlo bien y saber que no le va a fallar. Y Abraham aceptó lo que Dios le dijo y dice que hizo según Dios le dijo. Y eso es una obediencia, mira, una obediencia extrema a la voluntad de Dios. Es ver no solamente la fe, sino la obediencia. Porque a veces decimos, no, yo creo en Dios, pero Dios te indica hacer algo y usted se echa para atrás y no lo hace. O sea, la fe y la obediencia van de la mano, van unidas. Que nos muestra, ¿verdad?, esa característica de Abraham, de esa fe a ciegas, ¿verdad?, sin mucho cuestionamiento a Dios. Nosotros a veces empezamos, ay no, pero es que Dios me tiene que dar una señal. Es que yo tengo que esperar ver que realmente Dios abre el camino. Ay no, porque, y mire, entonces pasa el tiempo y seguimos esperando la señal de Dios para lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué nos dice el 2, Johnny? Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. En la primera parte, le dice que se vaya a una tierra que Dios le va a mostrar. O sea, le va a dar tierra, él va a tener lugar a donde llegar. A un lugar a donde llegar. Ahora le dice que lo bendecirá. Habrá bendición para él. Y también le dice, y haré de ti una nación grande. Y como les dije al principio, un hombre y una mujer que eran viejos y que no tenían hijos. ¿Y cómo Dios va a hacer una nación grande de una persona que no tiene ninguna descendencia? Que en un momento mismo él le dice, si el que iba a heredar era su criado, porque esa era, ¿verdad?, las leyes de herencia en esa época, porque él no tenía hijos. Pero Dios le dice, yo te bendeciré, haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre y serás, mire qué promesa grande del Señor. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Mire, cada uno de nosotros, una vez nosotros conocemos al Señor y le entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos bendice, pero también nosotros tenemos que ser de bendición a otros. Ese mismo gozo, esa misma paz y todos esos beneficios que tenemos de parte del Señor, nosotros tenemos que llevarlo a otros para que otros también reciban la bendición de Dios. Y no solo eso, que podamos mostrar el amor de Dios hacia otros de manera que otros puedan ver, ¿verdad?, que el amor de Dios es grande y que la salvación de Dios está para todos, abierta para todos. Mire, dejar lo que uno tiene, ¿verdad?, su lugar de origen, su casa, su tierra, su familia, eso no es fácil. La gente que está en otros países, ¿verdad?, la mayoría de los puertorriqueños están en Estados Unidos, pero hay gente en otros países y siempre añoran volver a su tierra. Inclusive hay gente que está toda la vida, digamos, en Estados Unidos, que, ¿verdad?, donde más gente hay nuestra,
y crían sus hijos, trabajan, y luego que terminan, ¿verdad?, ese tiempo de trabajar y de criar sus hijos, vuelven acá. Una vez terminan y empiezan sus retiros, se vienen a su tierra, ¿verdad? Y eso es añoranza de todo aquel que está fuera de su tierra. Así que dejar la tierra es una gran pérdida. Alejarse de la familia es una gran pérdida. Y yo pienso que nosotros tenemos, ¿verdad?, que orar mucho por esas personas que durante el tiempo de tormenta de María, ¿verdad?, tuvieron que dejar todo, dejaron familias aquí. Hubo padres y madres que se quedaron solos. Hubo hijos que se quedaron solos. Hubo diferentes familiares que se quedaron solos porque otros se fueron. Y cortar con la familia, alejarse de la familia, es doloroso. Mire, nada sustituye una conversación cara a cara y un abrazo. Tenemos ahora las redes sociales, ¿verdad? Y por FaceTime usted puede hablar, pero no es lo mismo. No es igual. Usted puede hacer una llamada desde cualquier parte del mundo. Usted ahora puede verlo a través de una pantalla, pero nada sustituye la conversación cara a cara, el acercamiento, el abrazo de aquellas personas que usted ama. Así que era una pérdida grande para Abraham, pero fuera de eso, entonces Dios le promete bendición. Dios le promete bendición. Y la primera bendición, como mencionamos antes, es que va a poseer la tierra, va a tener tierra. Y le dice, la tierra que yo te mostraré. No sabe cuál es, pero Dios le va a dar tierra. A ciegas, ¿verdad? La segunda es, te bendeciré. ¿Y qué mejor que la bendición del Señor? Si nosotros tenemos la bendición del Señor, mire, podemos estar tranquilos, podemos estar en paz. Podemos estar en paz porque tenemos la bendición de Dios. Y la tercera es, será bendición. Es decir, que Él y la vida de Él serían de bendición, no solamente para los cercanos, dice, para todas las naciones y los pueblos. O sea que su vida iba a alcanzar a tanta y tanta gente. En una ocasión, ¿verdad?, de las que yo leí la Biblia en el año, hay momentos, ¿verdad?, que Dios dijo que Dios revela a uno. Usted sabe que la parte de la generación y todas esas cosas son un poquito como latosa. Pero cuando yo empiezo a leer, especialmente cuando la historia de José, cómo ese pueblo de Israel se multiplicaba. Y entonces cómo los egipcios decían, pero esto no está bueno, porque es que los niños nacen sanos, los ganados son los mejores, y todo era prosperidad, todo era bendición. Mire, eso era parte de la promesa del Señor. Y en ese momento yo decía, ahora yo entiendo por qué esta gente estaban tan preocupados por el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel, mira, era bendecido de tal manera que todo era prosperidad, que todo era salud, o sea, era tal la bendición de Dios que los otros pueblos los envidiaban. Porque Dios estaba con ellos y Dios cumplía su promesa, esa promesa que le hizo a Abraham desde el inicio, ¿verdad?, de las generaciones. Y él iba a ser ese hombre, ¿verdad?, que es que nosotros como un patriarca, que iba a ser de bendición a otros pueblos. ¿Qué dice el 3, Johnny? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Mire, en otras palabras, mire, nosotros tenemos que saber, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No olvide eso. Dice, no solamente lo va a bendecir, que ya lo hemos afirmado varias veces, ¿verdad? Dice, y maldeciré a los que te maldigan. Porque no todo iba a ser, ¿verdad?, fiesta, celebración, jolgorio, le iba a tener sufrimiento, le iba a tener violencia, le iba a tener gente que iba a estar en contra de él. Pero dice él que el Señor, sus enemigos,
Los iba a maldecir. Yo siempre digo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, no pelee. No haga justicia por su mano. Dios es justo y Dios defiende a los suyos. Dios pelea por usted. Deje que la justicia de Dios se cumpla en su vida y usted verá que usted puede estar tranquilo. Y va a ver, yo lo he visto en mi vida. ¿Y usted sabe qué más hace Dios? Que cuando alguien procura hacer algo para su mal, para su maldición, ¿usted sabe qué hace Dios? Lo convierte en bendición. Y a veces nosotros empezamos una lucha ahí con el otro. Mire, deje que el otro, que no conoce a Dios, haga lo que le dé la gana. Y deje que Dios pelee por usted. Porque Dios, en muchas ocasiones, lo que alguien procura, el plan de otro, para mal de usted, Dios lo convierte en bendición. Eso es lo que hace el poder de Dios y cuando nosotros estamos confiados y seguros en el Señor. Así que Él dice, bendeciré tu nombre y serás bendición. Pero también dice, maldeciré a los que te maldigan. Mire, el pueblo de Dios está protegido por el Señor. Usted procure no tener enemigos. Yo digo, yo no tengo enemigos. Si hay alguien enemigo mío, allá ellos. Para mí, yo no tengo enemigos y estoy tranquilita. Pero si alguien se cree su enemigo y quiere hacerle mal, Dios se encarga. Puede estar tranquilo, Dios se encarga, porque esa misma promesa que hace Dios la hace a Abraham, la hace a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Vamos a ver 4 y 5. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán cuando llegaron a Canaán. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. 75. Aquí no hay muchos de 75 o más de 75, ¿verdad? Abraham, 2 o 3. No hay muchos, ¿verdad? En nuestra congregación hay muchos, pero aquí hoy hay pocos. Tenía 75 años y estaba comenzando un proyecto de Dios que iba a alcanzar toda la humanidad. Porque esta proclamación de fe comenzaba con Abraham, pero terminaba con Cristo. De alcanzar, con Abraham se iba a alcanzar las naciones cercanas, ¿verdad? Y otros pueblos, pero con Cristo se iba a alcanzar toda la humanidad. Y ese proyecto comenzó a los 75 años. Y aquí la gente empieza a retirarse a los que tienen seguro social a los 62. Si no, empiezan a luchar una incapacidad. La persona bien joven y ya no hay más nada que hacer. Yo siempre recuerdo un profesor que yo tuve de la maestría, el doctor Claudio, que decía, si usted cuando termine de estudiar esto, usted dice, ya terminé, se murió. Porque entonces es que comienza los proyectos. Y mientras tengamos vida, debemos estar dispuestos al servicio del Señor. No importa la edad que usted tenga. Claro, si estamos jóvenes, pues es mejor porque tenemos más energía, ¿verdad? Y tenemos a lo mejor muchos sueños, pero los sueños no se pueden acabar aunque tengamos 60, 50, 30, 80, no importa. Si usted mira, haga un recuento de los presidentes de Estados Unidos que han tenido. Son muy pocos los que han sido jóvenes. Todos han sido gente, mire, mayor, de edad mayor, porque en Estados Unidos se valora mucho al viejo, ¿sabe? Aquí nosotros a veces no valoramos a los viejos, pero en Estados Unidos se valora mucho al viejo y por eso usted ve en las tiendas, en las farmacias, gente de 80 años trabajando.
Abraham tenía 75 años cuando salió de su tierra. Y dice que Abraham cogió a su mujer, Sara, ¿verdad? A Lot, que era su sobrino, ¿verdad? Hijo de un hermano. Los bienes que tenía, porque Dios les dijo que se fuera con sus bienes. Y me imagino que algunas personas allegadas a él, para irse a esa tierra que Dios había prometido, que nosotros sabemos que es la tierra de Canaán. Así que él no se fue desprovisto hasta cierta medida, o sea, no le dijo deja todo y vete, yo te voy a suplir en el camino. No, se llevó sus posesiones. Y una de las cosas que a veces la gente, cuando decide irse a otro lugar, especialmente en Estados Unidos, es como que dejan todo lo que tienen, su casa, sus muebles, todas sus pertenencias, y me voy para allá porque allá va a estar mejor. Yo siempre le digo a la gente, ¿tú lo has consultado con Dios? Esa es la dirección que Dios quiere que tú cojas. Yo hablaba con un muchacho joven, reciente, hace más de un mes, y él estaba, que se quería ir, que se iba, recién había comprado una casa, tenía una familia, te digo, hay una persona que yo le dije, ¿tú has consultado esa decisión con Dios? Porque a veces tomamos decisiones y no es la voluntad de Dios. Entonces pasamos 20 tropiezos y dolores de cabeza, y aunque Dios es bueno y vuelve y nos coge, y nos levanta y nos trata, pero pasamos tropiezos que no debíamos tener. Pero aquí es dirigido por Dios que va a Abraham. Se llevó su gente y dejó, ¿verdad? Y se fue obedeciendo a Dios. Y aquí podemos ver lo grande de la fe de Abraham. Lo grande de la fe de Abraham. Mire, eso no se logra en un día, ¿sabe? Esa fe de Abraham no se logra en un día. Y se logra a veces con experiencias dolorosas, con crisis, con experiencias difíciles. Porque la gente no quiere tener pruebas ni crisis. Todo tiene que ser fiesta y baile y jolgorio, ¿verdad? Pero en esas situaciones difíciles es que se afirma nuestra fe. Porque hay situaciones, mire, donde usted no puede depender ni de sus recursos, ni de sus conocimientos, ni de sus posesiones, de nada. Solamente puede depender de Dios. Y entonces ahí, cuando usted aprende a depender de Dios, su fe se afirma. Su fe crece. Y entonces aprende también a obedecer a Dios. Porque a veces lo que Dios nos dice es, espera, confía en mí. Yo estoy trabajando, aunque tú no lo veas. Pero nosotros somos, como somos, digo, los viejitos no, pero los más jóvenes son del tiempo del botón, ¿verdad? Que usted hunde un botón y todo se resuelve. Y usted hunde un botón y busca en Google lo que usted quiere, tiene preguntas. Y usted hunde un botón y tiene la comida al instante. Y usted hunde un botón y todo lo tiene a la mano. Que a veces queremos que las cosas del Señor también sean así, instantáneas, al momento. Y hay cosas que se dan al momento. Hay cosas que Dios les hace en un instante. Pero también hay cosas que toman un tiempo, que hay que esperar. Y hay que esperar en fe. Esperar no es fácil. Y máxima cuando uno está en tribulación y angustia, ¿sabe? No es fácil. Eso es algo sumamente difícil. Y yo recuerdo en el proceso de mi hijo estar en coma, que fueron 10 días. Y yo desde el inicio yo sabía que no había vuelta atrás. Yo lo sentí en mi corazón. Y pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el domingo, y el miércoles yo le dije al Señor, Señor, yo quiero aceptar tu voluntad, pero ayúdame a pasar este proceso. No es fácil, es doloroso. Fíjese, yo estaba tumbada, yo no sabía ni qué había en mi cabeza. Pero en el momento de la prueba, solamente la fe en el Señor te puede ayudar. Solamente la fe en el Señor, la fortaleza del Señor te puede mantener de pie. Y no es que nos sintamos, ¿sabe? Uno llora, patalea, se tira al piso. Pero Dios te permite levantarte
y resolver y seguir adelante. Y Abraham es un ejemplo de esa fe, ¿verdad?, grande, y por eso se le conoce como el padre de la fe. O sea, refleja esa grandeza que era su fe. Y la fe consistía en obedecer. Como le dije al principio, la fe y la obediencia van de la mano. Porque usted no puede decir que tiene fe en el Señor, que cree en el Señor y no le obedece. Así que Abraham hizo lo que Dios le dijo. Y salió con todo lo, ¿verdad?, con lo que tenía, no salió desprovisto, sino que se llevó sus bienes, su familia, pero poniéndolo a la disposición del Señor, en las manos del Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros ponemos lo que tenemos en las manos del Señor, Dios se encarga en prosperarlo. Vamos al 15 y al 7, sí, al que queda, no me acuerdo. Allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra te la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor al Señor porque allí le había aparecido. Así que lo que hace el Señor es volverlo a afirmar en la fe en Dios. Le da una, ¿verdad?, una visión, una revelación. Yo estoy aquí, yo te voy a dar la tierra. Porque a veces nosotros necesitamos, ¿verdad?, como humanos necesitamos también que Dios como que nos refuerce y nos diga otra vez. Pero yo estoy en esta situación, yo estoy presente. Yo estoy trabajando, aunque tú no lo veas. Aunque haya silencio, yo sigo siendo Dios, sigo siendo poderoso. Aunque no veamos respuesta, Él está con nosotros. Él sigue obrando en medio de nuestra vida, ¿verdad? Y haciendo, y vuelve y le afirma a Dios, mira, yo soy Jehová, el que te sacó de la tierra, el que te dio el mandato de salir de esa tierra. Y esa fe en el Señor hace que las cosas ocurran. Hace que las cosas ocurran. Cuando usted está orando al Señor por X situación, ¿verdad? Y a veces estamos diciéndole lo mismo al Señor, a veces yo le decía, ay Señor, perdóname porque te estoy pidiendo lo mismo. Pero cuando usted pueda empezar a dar gracias, sabiendo ya la seguridad de que Dios lo va a hacer. ¿Sabe que una de las definiciones de la fe es que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Usted no lo está viendo, pero usted está seguro que Dios lo va a hacer. Usted no lo está viendo, pero usted lo está esperando en la seguridad de que en su momento Dios lo va a hacer. Y entonces podemos estar en paz, podemos estar tranquilos porque mi confianza está puesta en el Señor. Y esa era la confianza de Abraham, que su confianza estaba puesta en el Señor y Dios entonces vuelve a revelarse a Abraham. Vamos entonces al capítulo 15 y vamos a leerlo corrido del 1 al 7. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me dé recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo,
yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta tierra como herencia. Dios le bendiga. Amén. Mire, tomemos esta palabra que Dios le dice a Abraham como para nosotros. Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Mire, y podemos estar en la seguridad de que Dios es nuestro escudo, nuestro protector. Yo le he dicho muchas veces que mi hermana mayor, que está en Nueva York, es muy temerosa, ¿verdad? Siempre tiene temores de todo. Y ella se me dice, pero ¿cómo es que tú vas del área metropolitana tarde, bajas por ahí para tu casa, qué sé yo? Y yo le digo, pues yo voy confiada en el Señor, que Dios me cuida. Si me pasa algo, pues me va a pasar, pero no me meto en los peligros, ¿verdad? Porque tampoco es que usted se mete la boca el lobo. Pero sé que Dios cuida de mí y puede pasarme algo como le puede pasar a cualquiera. Pero yo voy confiada en el Señor, no pensando que me van a asaltar, que van a hacer aquello, que me van a chocar. Porque usted no vive y el temor no es de Dios. Dios es tu escudo, como era escudo para Abraham, también es escudo para cada uno de nosotros. Recuerde que Abraham tuvo unos ciertos encontronazos y por allá lo agajaron y ¿verdad? Y podíamos decirle que le dieron, que intentaron, ¿verdad? Allí dar con él, con Lot también, su sobrino, que era medio intrépido, también le hicieron algunas cositas y tuvo su riña con Lot, sus peleitas, ¿verdad? Porque no había suficiente abasto de agua y todas esas cosas. Pero como dijimos, Abraham era un hombre de paz. Y él siempre lo que hizo fue ceder. Olvídate, coge, ahí está, yo diría, bueno, ahí está el pozo, pues coge el pozo, que Dios me va a proveer agua de algún lado. ¿Tú quieres eso? Pues cógelo. Sigue, pues. ¿Usted sabe la gente aquí que pelea por un parking? Los problemas grandes que han pasado en Puerto Rico por un estacionamiento. Busque otro. Si eso no es prioridad, eso no es nada que nos vaya a afectar tanto. Y entonces otra cosa que vemos aquí es que Abraham, que había empezado ese proyecto a los 75 años, estaba muy viejo. Y esa promesa de tener descendencia no se daba. Y por eso entonces que le dice a Dios, pero entonces, ¿quién me va a heredar? Mi criado, mi escudo, porque yo no tengo descendencia. Y Dios le dice, no, te va a heredar un hijo tuyo. Y en todo ese proceso, usted sabe lo que pasó con Ismael, y ¿verdad? Con la criada y todas esas cosas, que no vamos a entrar en detalle aquí, porque a veces queremos ayudar a Dios. Pero le dice, no, tú vas a heredar, va a heredar un hijo tuyo, y de ahí que va a salir la gran descendencia. Y sabemos que después, su nieto Isaac tuvo ¿cuántos? 12 hijos que se formaron las 12 tribus de Israel. Y por ahí siguió esa descendencia multiplicándose. Porque la bendición de Dios, mire, va de generación en generación. Cuando una persona se acerca al Señor, le entrega su vida al Señor, no solamente es bendición para ellos, es bendición para toda la familia, para todas las generaciones. Y se rompen las maldiciones. Y se empieza a vivir una nueva historia en la vida de esa familia, de ese vecindario, de esa comunidad. Eso es lo que hace el Señor. Así que, como les dije antes, él le pregunta si es el escudo, que el criado, ¿verdad?, quien va a heredar, porque esa era la ley. Y vuelve y Dios le afirma que no, que va a ser un hijo de él. Y entonces, en el 5, ¿verdad?, Dios lo llevó fuera y le dice, mira las estrellas, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia. Ya sigue diciéndole, mira,
yo te voy a bendecir con una gran descendencia. Y yo me imagino que Abraham se quedaría así que, ay Dios mío, o sea, Dios está viendo mi corazón, como que en este momento estoy como fallando, tú sabes, porque no tengo hijos, no, ¿quién me va a heredar? Y ahora Dios me dice que voy a tener o me vuelve a afirmar que voy a tener una gran descendencia. Johnny. Por eso, como le dije antes, somos humanos y hay momentos cuando usted no ve la respuesta. Usted dirá, pues Dios irá a hacer el milagro. Yo recuerdo el testimonio de Maricel que me conmovió a mí mucho, ¿verdad? Cuando ella decía, yo veía mi laboratorio de una muerta, pero yo estaba viva. Y usted posiblemente ella puede decir, pero Dios me irá a sacar de aquí. Yo saldré de aquí o iré para la tumba. Mire, somos humanos y en el momento de crisis podemos, ¿verdad?, estar ambivalentes. Dios podrá sanar, podrá hacer o no. Y entonces, o sea, toda la circunstancia era negativa para tener un hijo. Toda. Porque estaban viejos, biológicamente no podían tener un hijo. Pero Dios les sigue afirmando que iban a tener descendencia y que iban a heredar sus hijos. Su hijo, no eran otros, su hijo. Su hijo era quien iba a heredar. Así que en ese momento que Dios lo lleva a ver las estrellas y era como afirmarlo, ¿verdad? Otra vez, afirmarlo en la fe. Por eso es tan importante escuchar la palabra del Señor. Por eso es tan importante congregarse. ¿Usted sabe por qué? Porque usted puede llegar y estar con un poquito de duda. Pero cuando usted escucha la palabra del Señor, que nos dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y usted vuelve a afirmar, y usted tiene un temor terrible, y Dios le dice, yo soy tu escudo. Dice, es verdad, porque yo tengo tanto miedo. Y Dios te dice, yo te voy a proveer. Y yo digo, pero yo no tengo, sí, pero Dios me va a proveer. Entonces usted empieza a alcanzar seguridad, aumentar su fe. Y dice que cuando Él le enseña a las estrellas, le dice, mira, así como las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y dice que Dios entendió, ¿verdad? Si lo vemos en el plano humano, ¿verdad? Que Dios entendió que Abraham creyó. Que en ese momento tal vez la duda que había se fue. Y él creyó. Y dice la palabra que por creer le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Y un acto de justicia es aquel que es recto y contribuye a realizar el mayor bien para todas las partes concernidas. A partir de esa fe, Dios dijo a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Desde entonces, la fe opera como poder de Dios para hacer que todas las cosas que ocurran sirvan a su propósito redentor. Tenemos un hombre que le creyó a Dios, que como humano en algunos momentos tuvo sus vaivenes porque somos humanos, ¿verdad? Y en momentos tenemos pues nuestras dudas, pero no es que estamos dudando de Dios, estamos dudando de cuándo va a acontecer, qué va a pasar. O sea, nosotros no conocemos el futuro, solo Dios conoce el futuro. Y yo siempre digo, a veces nosotros no entendemos el obrar de Dios, ¿verdad? Y no podemos explicarlo, pero nosotros vemos el hoy, pero Dios mira y ve hasta la eternidad. Y por eso nosotros podemos aceptar la voluntad de Dios, porque el hoy de nosotros, pues lo podemos ver mal o bien, pero Dios ve a la eternidad y a veces su voluntad es la que prevalece. Y la palabra nos dice que su voluntad es mejor que la nuestra. Así que en nuestra fe nosotros tenemos que aceptar esa voluntad perfecta del Señor y entender que no todo el mundo está en el mismo nivel de fe.
¿verdad? Que esto es un proceso de vida, un proceso de conocer a Dios, y por eso no podemos juzgar a aquel o aquella que no puede confiar plenamente como nosotros podemos confiar, ¿verdad? Sino que tenemos que ayudarlo a que se afirme en su fe. Yo casi siempre en mis oraciones pido porque Dios afirme la fe de la gente. Porque cuando nosotros estamos afirmados en la fe, podemos avanzar, podemos caminar y podemos influir a otros. Nelly, coge el micrófono. Así que, o sea, que Nelly lo que nos afirma es, o sea, que, mire, la última palabra la tiene Dios. Y en eso estriba nuestra confianza, pero nosotros tenemos que hacer lo propio. O sea, nosotros tenemos que acercarnos al Señor, tomar tiempo para orar, tomar tiempo para leer la palabra, para que esa palabra quede no solamente en nuestra mente como conocimiento, porque hay mucha gente por ahí que conoce lo que dice la palabra y la puede citar, es que entra en nuestro corazón y se haga obra en nosotros, se haga acción en nosotros, porque el que tiene buena memoria puede recitar cualquier texto de la Biblia, solamente hay que tener buena memoria. Y usted lee la Biblia como un libro más y recita lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice en Génesis, y ya. Pero esa palabra se tiene que hacer vida en nosotros. Y tenemos que sacar ese tiempo para orar, para estudiar la palabra, para congregarnos, como nos decía Nelly. ¿Por qué? Porque al tener entendimiento de la palabra, de esa palabra que es lo que Dios nos dice y la guía que nosotros tenemos para vivir, comenzamos a ser obedientes. Entendemos qué es lo que quiere Dios para nosotros y empezamos comienza a aumentar nuestra fe. Y para crecer espiritualmente, mire, tenemos que poner a Dios primero en nuestra vida. Tenemos que poner a Dios primero porque si no, no vamos a crecer. Nos vamos a quedar en el mismo lugar. Y necesitamos que Dios dirija nuestra vida como lo hizo con Abraham. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacer su voluntad, recibamos sus promesas del Señor se cumplan y podamos, mire, ser felices y poder alcanzar a otros con nuestras experiencias, hacer luz para otros y actuar siempre conforme a nuestra fe. Aquí no hay ninguno de los cantantes. Yo recordaba, no, pero es que ellos no la saben. No sé si la saben. Es un cántico que escribió Luis, el hermano de Mirelba, el que era esposo de Milagro, que decía, las promesas del Señor, yo las he visto en mi vida. Si estoy triste, me da paz. Se me olvidó la otra, y una serie bien, es un cántico bien bonito. Y
Esa es lo que nosotros tenemos que recoger de esta lección. Las promesas del Señor se cumplen siempre, siempre en nuestra vida, porque Dios es fiel. Y nosotros nos toca ser obedientes a su palabra y serle fiel, creerle a Dios. Que Dios les bendiga. Ahí viene Sandra a cantarla. Cántala, Sandra. Las promesas del Señor. Las promesas del Señor. Yo las